Tengan todos un muy feliz sábado, ¿me escuchan todos? Amén. Es una alegría estar aquí con ustedes, siempre es un privilegio aceptar el llamado y una invitación. No soy predicadora, soy una simple y muy humilde sierva del Señor. Así que estamos aquí para aprender juntos, ¿qué le parece? Y prometo no tenerlos aquí mucho tiempo, puse los tacones más incómodos para no tenerlos aquí mucho tiempo. Vamos a dar un solo martillazo, ¿sí? Vamos a salir temprano. Y les agradezco la invitación. Reciban un saludo muy caluroso de mi iglesia, de la iglesia de Gutenberg. No sé si la conocen. Esta es la primera vez que vengo a su iglesia. Me acompañan mis padres, el hermano Portillo y la hermana Carmen Portillo, que están allá atrás. Y quisiera hacer un pequeñito comercial. Lamentablemente mi generación, ¿verdad? No les voy a decir cuántos años tengo, pero mi generación lamentablemente se ha salido de la iglesia, ¿verdad? No hay muchos de mi generación que han decidido seguir en los caminos de Cristo. Y muchas personas me preguntan, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? ¿Por qué es que sigues aquí? Mi hermano y yo, ¿verdad? Mi hermano tiene 28 años. Es director de Conquistadores y esta su servidora tiene 31 años y servimos al Señor, ¿verdad? Quizás no somos los más talentosos ni los más preparados, pero servimos al Señor con lo poco que Él nos ha dado. Y entonces me preguntan, Carmina, ¿por qué es que sigues en la iglesia cuando todos tus compañeros se han ido, han decidido tomar otros caminos? Y después de Dios, tienen que ser mis padres, ¿verdad? Así que yo animo a todos esos padres jóvenes, ¿verdad? Que sean cachiporras para sus hijos, ¿sí? Que apoyen a sus hijos. Mi ministerio, ¿verdad? Que ha sido trabajar con jóvenes y salir a predicar y compartir el mensaje, no ha sido mi ministerio, ha sido el ministerio de mi familia. Así que trabajamos juntos, trabajamos como una unidad. Así que yo los animo, ¿verdad? Vi un grupo muy lindo de niños abajo, ¿verdad? Me imagino que algunos de los padres de esos niños están aquí, ¿verdad? A ver, quiero ver las manos de los padres, ¿sí? Los animo, los exhorto, ¿verdad? De que apoyen a sus hijos, ¿verdad? Reunión de club, acompaña a sus hijos, que se siente todas las semanas. Ese viernes, no deje pasar un viernes y preguntarle, ¿estudiaste tu lección de escuela sabática? ¿De qué se trató la lección de escuela sabática? Así como nosotros nos esmeramos, ¿verdad? Que nuestros hijos hagan bien en la escuela, ¿verdad? Que sean buenos ciudadanos, buenos miembros de la sociedad. Pongámosle ese mismo esfuerzo y si no, un poquito más para asegurarnos de que sean buenos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Sí? Así que apoyémoslos, tomemos interés, ¿verdad? Tomemos interés en nuestros hijos. Y no dejemos pasar la oportunidad de inculcarles ese amor, ¿verdad? Por el servicio al Señor. Y no solamente el amor por el servicio al Señor, sino el amor por aquellas personas que están sentadas al lado suyo, ¿verdad? Porque aquí encontramos una familia, ¿verdad? Así que, pequeñito comercial, me salí del tema, sorry mi hermana. Pequeñito comercial, pero me sentí muy inspirada por el grupo de niños que vi abajo, ¿sí? No quisiera ver otra generación que se pierda, ¿sí? Quisiera ver que de aquí cuando yo ya esté bien ancianita, que sea uno de esos jovencitos allá abajo que esté aquí arriba predicando, ¿vale? Así que un pequeñito comercial, una pequeñita exhortación, ¿verdad? De que no descuidemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes. No esperemos que la maestra de escuela sabática haga todo el trabajo. El trabajo es nuestro y comienza en la casa. La hermana White dice que ¿cómo es que ella dice? Que el terreno misionero más importante es el que está en el hogar, ¿sí? Así que comencemos en casa. Y aquí terminamos el comercial, ¿sí? Feliz sábado, bienvenidos. Y vamos a desenvainar nuestra espada, ¿sí? Y vamos a estudiar juntos y vamos a pedirle al Señor que Él sea que hable a través de mí. Vamos a pedir la unción del Espíritu Santo en esta mañana. Oremos. Bondadoso Padre, Señor, tú sabes de que esta servidora no es digna, Señor, de ser un instrumento en esta mañana, pero te ruego de que tú puedas
ungir mis labios, Señor. Que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea palabra de lo alto. Y que no caiga, Señor, en un terreno vacío. Que pueda caer, Señor, en los corazones y las mentes de aquellos aquí presentes. Que sean palabras de vida eterna, Señor. Palabras de sanidad, Señor. Palabras de esperanza. Y que podamos, Señor, incorporarlas en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean, Señor. Te rogamos de que podamos sentir tu presencia en este lugar. Derrama tu Santo Espíritu, Señor. Toca nuestras mentes y nuestros corazones para que no salgamos de aquí, Señor, como entramos, sino que salgamos henchidos de tu Santo Espíritu. Amén. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. El año era 1941, mientras los Estados Unidos gozaba de una bonanza económica y una relativa paz, el mundo se encontraba en guerra. Hitler, ¿verdad?, en conjunto con Mussolini de Italia y Hirohito de Japón, echó a andar un plan bastante macabro para consolidar el poder mundial y así establecer el Tercer Reich en Europa, un régimen dirigido por la Alemania nazi, fundada en la ideología de la superioridad de los alemanes arios, ¿verdad?, y la eminente exterminación de aquellas razas, ¿verdad?, consideradas inferiores, religiones consideradas inferiores y aquellos discapacitados que eran considerados inferiores. Mientras Hitler echaba a andar, ¿verdad?, este macabro plan, los Estados Unidos ya era considerada una potencia mundial, ¿verdad?, un campeón de la democracia. Y frente a este problema que estaba ocurriendo, ¿verdad?, al otro lado del mar, los Estados Unidos se cruzó de brazos, ¿verdad?, se aisló. Y su póliza era muy sencilla: no es nuestro problema, ¿verdad?, y por ende no es nuestra guerra. Por 2 años los Estados Unidos vivió aislado, indiferente a la cruel realidad que se estaba viviendo en Europa. Pero su indiferencia se vio interrumpida esa fatídica mañana del 7 de diciembre de 1941, cuando los japoneses decidieron bombardear la base naval de Pearl Harbor. Este acontecimiento forzó a los Estados Unidos a involucrarse y a tomar acción y enfrentarse a una triste y dura realidad. En tan solo 2 años, el régimen de Hitler había exterminado a 17 millones de personas, incluyendo a 6 millones de judíos, a 3 millones de prisioneros de guerra, a 1 millón de gitanos, a 200,000 discapacitados, 15,000 homosexuales y 5,000 testigos de Jehová. Lamentablemente, frente a los problemas ajenos, frente a esos problemas que no afectan a las personas que yo amo, tomamos esa misma actitud colectiva, ¿verdad?, de indiferencia, de frialdad. La misma indiferencia que mostró los Estados Unidos, ¿verdad?, a principios de la Segunda Guerra Mundial. No podemos negar, mis queridos hermanos y amigos, que es mucho más fácil vivir en ignorancia, vivir una vida de indiferencia, de apatía, que vivir una vida de acción, ¿verdad?, una vida proactiva, ¿verdad?, en vez de una vida activa. Hay un dicho o un refrán muy popular que vivir en ignorancia es delicia. Pero el Señor nos ha llamado de la oscuridad a su luz admirable. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Amén. Nos escogió, nos apartó, nos santificó para que fuéramos sus agentes y embajadores en esta tierra. La lectura de esta mañana nos llama a levantar nuestras voces y defender a los necesitados. Con esto en mente, mis queridos hermanos, les ruego que abramos nuestras mentes y nuestros corazones, porque el tema que hoy vamos a tocar no es fácil de digerir. Similar a la experiencia de los estadounidenses cuando llegaron por primera vez a esos campos de concentración y encontraron a millones de judíos literalmente muriéndose de hambre,
similar a esa experiencia, hoy nos vamos a enfrentar a una dura y muy cruel realidad, a un problema que sigue siendo muy tabú dentro de nuestra cultura y que incomoda a nuestra sociedad. La Iglesia Adventista a nivel mundial ha dedicado un sábado al mes para hablar sobre la violencia doméstica. Y justamente, ¿verdad? Este es el sábado que la Iglesia ha elegido para hablar de este tema que a muchos nos incomoda. Hablar sobre la violencia doméstica y sobre la prevención de la violencia doméstica. En este año, y déjenme decirles algo, mis queridos hermanos, la campaña que ha montado la Iglesia Adventista es algo espectacular. Pertenecemos a una institución maravillosa, mis queridos hermanos. Iglesia como la Iglesia Adventista no hay en el mundo, mis queridos hermanos. Y somos privilegiados de conocer un mensaje, no solamente vivo, verdadero y presente, sino que poderoso, ¿verdad? Un mensaje hecho para nuestro presente. Así que les animo, ¿verdad? De que entren al web, ¿verdad? Que entren al internet y vean los recursos que ha montado la Iglesia Adventista precisamente, ¿verdad? Para que nos eduquemos sobre la violencia doméstica. Ahora, me imagino que más de alguno de ustedes se estará preguntando, ¿y por qué tanto interés, ¿verdad?, de parte de la Iglesia Adventista? Y me imagino, ¿verdad?, que otros estarán pensando que quizás no es un tema muy apropiado, ¿verdad?, para hablarlo en un día sábado, ¿verdad?, y mucho menos desde el púlpito. Pero déjenme decirles algo, mis queridos hermanos. La Iglesia ha tomado un interés y muy serio en este problema, porque saben que la violencia doméstica se ha convertido en un mecanismo que está utilizando el enemigo para destruir esa institución tan linda y hermosa que fue fundada en el Edén, llamada la familia. ¿Sí? Y por eso es que hoy estamos hablando de esto, porque no podemos cruzarnos de brazo ante tal ataque del enemigo. El enemigo está usando la violencia para borrar lo poco que queda de la imagen de Dios en cada uno de nosotros, para llevarnos a ese nivel de los animales más salvajes del mundo, ¿verdad? Y Dios no nos creó, mis queridos hermanos, y se lo vuelvo y se lo repito, Dios no nos creó para que fuéramos animales salvajes, hermano. Así que por eso es que hoy, ¿verdad?, y en otras iglesias estamos hablando de este problema, porque es un problema real, ¿verdad? Un problema que nos afecta a todos y un problema que no podemos ignorar. Hemos sido, mis queridos hermanos, llamados para ser las voces de los mudos, ¿verdad?, y para ser las manos de los desvalidos. La batalla contra la violencia doméstica es ardua, mis queridos hermanos, y extensa. Pero Dios, como les acabo de decir, Dios a través de su iglesia desea educarnos, prepararnos para enfrentarnos a este monstruoso problema que existe a nivel mundial, como también, ¿verdad?, en nuestras comunidades, ¿verdad?, en nuestros hogares, y no se sorprendan, aún dentro de nuestras propias iglesias. Es de suma importancia, mis queridos hermanos, y aquí le va el segundo comercial del día, ¿sí? Es de suma, pero suma importancia infundir una conciencia social en nuestros hijos, ¿verdad? En aquellos chiquitines que tanto me inspiraron en esta mañana. Es de suma importancia comenzar desde hoy a infundirles una conciencia social. ¿Y qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos? A llamarlos a no ser indiferentes, ¿verdad?, a los problemas ajenos, a no actuar con apatía, ¿verdad?, cuando un hermano, ¿verdad?, o cuando un vecino está doliendo, ¿verdad?, y está pasando por un problema. En nuestras manos está, mis queridos hermanos, hacer de esa próxima generación una generación consciente, que ame a su prójimo a nivel mundial y se preocupe y tome acción en cuanto a los problemas que acechan nuestro querido, ¿verdad?, planeta Tierra. Así que, continuando con el tema de esta mañana, si nosotros abrimos nuestras Biblias, ¿verdad?, a ese primer y muy hermoso libro, al libro de Génesis, encontramos de que Dios creó a la mujer para que fuera la compañera del hombre, ¿verdad? La hizo para que fuera una socia en los manejos de la tierra, una
co-mayordomo, ¿verdad?, de todo lo que Él había creado. Pero Satanás se ha encargado, mis queridos hermanos, de empañar ese plan de Dios. El pecado inevitablemente ha transgiversado la función original de la mujer. Históricamente hablando, las mujeres hemos sido consideradas ciudadanas de segunda categoría. Los sistemas patriarcales de antaño se han encargado de hacer de la mujer un objeto reproductivo y de servicio doméstico. Con el pasar de los siglos hemos visto y hemos presenciado cómo las mujeres han ido, ¿verdad?, escalando en los ámbitos sociales y profesionales. Lamentablemente, este ascenso no ha sido parejo, ¿verdad?, y muchas veces sigue siendo obstaculizado. Van a perdonar que el español es mi segundo lenguaje, así que si me equivoco por ahí me van a perdonar, ¿verdad? Pero como les estaba diciendo, este ascenso no ha sido parejo, ¿verdad? Y lamentablemente sigue siendo obstaculizado, ¿verdad?, por legados tradicionales y machistas. Y nosotros conocemos muy bien de esto, ¿verdad?, dentro de nuestra cultura. Mientras algunas mujeres en el siglo XXI gozamos de un trato relativamente equitativo y somos, ¿verdad?, consideradas iguales, ¿verdad?, intelectualmente que los hombres, hay otras mujeres que en otras partes del mundo enfrentan monstruosa violencia, ¿verdad?, y enfrentan protesta, ¿verdad?, a querer educarse, ¿verdad?, o a querer hacer algo con su vida fuera del hogar. Las libertades y derechos que ustedes y yo gozamos en este país, ¿verdad?, por lo menos en el mundo occidental, las mujeres de Oriente no pueden ni tan siquiera imaginarse, ¿verdad? Mientras nosotros podemos manejar nuestros negocios, ¿verdad?, ser dueñas de propiedades, recibir una educación formal, al otro lado del mundo, y les voy a hablar de algunos números y prepárense, al otro lado del mundo hay más de 100 millones de mujeres y niñas que sufren de mutilación genital. Cientos de niñas que son prácticamente vendidas y forzadas a entrar a matrimonios precoces, ¿sí? Y les voy a explicar lo que significa esto. Niñas que son vendidas, a veces por un cabrito, ¿verdad?, para ser casadas con hombres que le llevan más de 30 años, mis hermanos. Estamos hablando de niñas entre 4 y 5 años que comienzan a tener relaciones maritales con hombres de más de 40 años. A eso es lo que me refiero, mi hermano, en otras partes del mundo. También tenemos en Asia, se calcula, mis hermanos, y esto es súper alarmante, que más de 1.000 millones de mujeres son traficadas y vendidas como esclavas sexuales. Y en la India hay cientos de mujeres que son quemadas vivas, mis hermanos, porque sus padres no pueden cumplir con sus dotes. En África, más del 80% de las mujeres y el 70% de los niños que viven en regiones de conflicto han sido violados. Este es el mundo enfermo, mis hermanos, y violento en el que vivimos. Este es el mundo que le estamos heredando a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Qué podemos hacer, mis queridos hermanos, frente a tal, ¿verdad?, violencia? ¿Cuál será nuestra respuesta? Y créanme, mis hermanos, y vi en sus rostros, ¿verdad?, se me desgarra el corazón pensar en cómo Dios ve nuestro mundo, el cual creó con tanto amor, ¿verdad? Se tomó el tiempo para colocar cada astro en su órbita, ¿verdad? Se tomó su tiempo para que hubiera la combinación perfecta de oxígeno para que usted y yo pudiéramos respirar, ¿verdad?, sin ninguna dificultad. Se aseguró de que todos los mecanismos del cuerpo fueran íntegros para que ustedes y yo pudiéramos vivir vidas placenteras en esta tierra. Y me imagino cómo será que Dios mira este mundo, ¿verdad? Mira lo que yo le acabo de describir, y eso es nada, mi hermano. Esa es una porcioncita de lo que está sucediendo en este mundo, y se me desgarra el corazón pensar en cómo Dios mira nuestro mundo. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué podemos hacer frente a tal problema? Quizás usted y yo no podemos ir a África, ¿verdad? Y no podemos ir a Asia, y no podemos ir
al Medio Oriente para de manera directa actuar, ¿verdad? De manera directa poder ayudar en este problema. Pero a la distancia, usted y yo podemos hacer mucho. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la cual soy un miembro muy orgulloso y espero que ustedes también, porque me enorgullece mi iglesia y las medidas que está tomando mi iglesia, nuestra iglesia, ¿verdad? En cuanto a este problema y a otros, ha lanzado una campaña maravillosa, ¿verdad? Para educarnos en cuanto a la prevención de la violencia doméstica. Y la campaña que ha lanzado específicamente para nuestra división se llama End It Now, ¿verdad? Y pueden encontrar información en enditnow.org. Y esa es nuestra campaña. Y hay materiales muy lindos, mis hermanos, para nosotros poderlas compartir con nuestros amigos, con nuestros vecinos o quizás con alguna persona que está padeciendo, ¿verdad?, de este problema. Y yo quisiera invitarle de manera muy especial y muy personal, ¿verdad?, de que usted se informe, ¿verdad?, que utilice los recursos, los materiales que la iglesia ha preparado con tanto y tanto amor. Ahora, yo quiero aclararles algo, mis queridos hermanos. La violencia hacia el género femenino no es algo exclusivo de las regiones tercermundistas, ¿verdad?, ni tampoco del mundo oriental. La violencia hacia el género femenino es algo que afecta a todas las mujeres, no importando, ¿verdad?, la edad, la etnicidad, la raza o su estatus socioeconómico. Y es algo que nos afecta a nosotros mismos, ¿verdad? Afecta a este país. Y quiero compartir algunos numeritos y estadísticas con ustedes. Se estima que en los Estados Unidos, y esto es muy alarmante, que en los Estados Unidos cada 15 segundos, mis queridos hermanos, una mujer es abusada físicamente. También se estima que 1 de cada 4 mujeres estadounidenses experimentan algún tipo de agresión sexual. 60 de esas mujeres conocerán bien a su agresor, queriendo decir que puede ser un padre, ¿verdad?, un tío, un vecino, ¿verdad?, un amigo, esposo, ¿verdad?, o novio. Y más del 50% de las mujeres asesinadas en nuestro país, ¿verdad?, fueron asesinadas por un compañero sentimental. ¿No es alarmante eso, mis queridos hermanos? Ocurriendo en nuestro propio país. Podemos ver que este problema acecha, ¿verdad?, a todos por igual. Y no tenemos que irnos muy lejos, ¿verdad?, para enfrentarnos con él. Nuestras comunidades, inclusivamente dentro de nuestra propia iglesia, existe este problema. Y no debemos de cegarnos y pensar de que aquí no existe, ¿verdad?, de que aquí no pasa. Y justo nuestra división, ¿verdad?, la división norteamericana, realizó una encuesta que quiero compartir con ustedes. Encuestó a 1,431 adultos. Y esto fue hace como, si no me equivoco, 4 años o 5 años. Y hombres y mujeres. Así que 1,431 adultos, tanto hombres como mujeres. Y en la encuesta halló sorprendentes resultados. Cerca del 34% de las mujeres adventistas, ¿verdad?, declararon que habían sido abusadas por sus esposos o sus compañeros, ¿sí? Estamos hablando del 34%. Y no solamente eso, mi hermano, el 20% de los hombres también dijeron, ¿verdad?, de que habían experimentado algún tipo de violencia en su hogar de parte de su cónyuge adventista. ¿No es esto alarmante, mis queridos hermanos? Dentro de nuestra propia iglesia. Entiendo de que esta no es una noticia alentadora y que quizás más de alguno hubiera preferido no saberla. Pero mis queridos hermanos, no podemos ignorar este problema y mucho menos permitir que el enemigo siga destruyendo nuestros hogares, ¿verdad? Y siga destruyendo, ¿verdad?, el poquito carácter de Dios que queda en cada uno de nosotros. A ver, ¿cuál debería ser nuestra respuesta, mis queridos hermanos y amigos, frente a este problema, verdad? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta cuando la violencia no está ocurriendo al otro lado del mundo, sino que está ocurriendo en nuestra sociedad, en nuestro hogar, quizás en nuestras propias iglesias? La respuesta debería ser no, mis queridos hermanos. ¿Quieren repetirlo conmigo? No. ¿Sí? Más fuerte. No. ¿Sí? No aceptarlo, mis queridos hermanos. No callarlo. Y mucho menos no
conformarnos a vivir con patrones violentos? La respuesta debería ser no, ¿verdad? Y un firme y fuerte no, ¿sí? Tenemos la dicha, mis queridos hermanos, de vivir en un país donde los derechos de las mujeres se hacen respetar, ¿verdad? Si usted o alguien que conoce está pasando por una situación como esta, ¿verdad? Hay los medios para salirse, ¿verdad? Hay instituciones prestas para ayudarles no solamente a salirse de esa situación, sino a rehacer su vida, ¿verdad? Es una situación muy difícil. Yo sé de que hay componentes psicológicos, ¿verdad? Que a veces nos detienen de salirnos de esos patrones, ¿verdad? Pero como hijos de Dios, como la niña de sus ojos, nuestra respuesta frente a patrones de violencia tiene que ser no. Me gusta eso, mis queridos hermanos. No, porque ¿sabe qué? Quizás para la persona que lo está usando, usted es una basura. Pero para Dios, usted es la gema más preciosa que existe en su reino. Así que usted siempre acuérdese de eso, mis queridos hermanos. Nadie está en el derecho de abusarlo. Nadie está en el derecho de maltratarlo. Porque mi Padre, que es también el suyo, que es el Rey del universo, ¿verdad? Me valora como la gema más preciosa del mundo, ¿verdad? Así que yo me tengo que dar a respetar también. Y aquellos que me rodean y me aman tienen que hacerse, ¿verdad? Respetarme y valorarme, así como mi Padre que me creó con tanto amor me respeta y me valora, ¿sí? Así que mantengamos eso en mente. Ahora, como les venía diciendo, no podemos cruzarnos de brazos, mis queridos hermanos, y pretender de que esto ocurre. No podemos actuar con indiferencia y pensar que como no me está pasando a mí, no me importa. El Señor ha sido, mis queridos hermanos, el mayor ejemplo, ¿verdad?, de la compasión, de la caridad, de la misericordia y sobre todas las cosas, mis queridos hermanos. Nuestro Señor ha sido el mayor ejemplo de un amor llevado a la acción. Si abrimos nuestras Biblias, voy a invitarlos que abran sus Biblias, ¿sí? A Juan 8. Encontramos una historia conocida por todos, ¿verdad? Y el capítulo es sencillamente titulado La mujer adúltera. Y nos relata este emblemático encuentro entre Jesús y esta mujer. Y yo quiero, mis hermanos, invitarlos que por un instante nos imaginemos este vergonzoso escenario, ¿verdad? La vergüenza que ha de haber sentido la mujer al ser sorprendida, ¿verdad?, en el acto del adulterio. Si leemos allí, ¿verdad?, este pasaje bíblico, se nos cuenta, ¿verdad?, de que los escribas y los fariseos la sacaron del lugar donde se encontraban y la llevaron ante Jesús, ¿verdad?, recordándole a Jesús que conforme a las leyes de Moisés, esa mujer tenía que ser ¿qué? Tenía que ser apedreada, mis hermanos. Y aunque ustedes no me lo crean, eso sigue sucediendo, ¿sí? Mujeres siguen siendo apedreadas, mis hermanos, en tiempos actuales, ¿verdad? Suena barbárico y como, ¿verdad?, algo terrible, pero sigue sucediendo. Así que frente a esta situación muy espinosa, ¿verdad?, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Verdad? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué comenzó a suceder, mis hermanos? ¿Había uno allí que estuviera libre de pecado? No. Todos comenzaron a irse, hasta que solamente quedó la mujer, ¿verdad?, y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Esta mujer, me imagino que la cara se le caía de vergüenza, ¿verdad?, al ser sorprendida haciendo algo ilícito, ¿verdad?, por tantas situaciones, ¿verdad? Me imagino a esta mujer avergonzada frente al Cordero Inmaculado, mis queridos hermanos, frente al Hijo de Dios, frente al único que tenía la potestad de juzgarla. Pero el Señor no la juzgó, ni mucho menos, ¿verdad?, la trató con violencia. ¿Qué fue lo que Él dijo? Muy bien, mi hermana. ¿Qué le dijo? Ni yo te condeno. Vete y no
peques más. ¡Wow, mis queridos hermanos! ¡Qué lección más impresionante! El único con el derecho de juzgarla. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esas 10 palabras, mis hermanos, esas sencillas 10 palabras detuvieron el posible homicidio de la mujer adúltera. En vez de juzgarla con un acto violento, Jesús le ofreció a esta mujer perdón, le ofreció amor y le ofreció una nueva oportunidad. Siguiendo este maravilloso ejemplo, mis queridos hermanos, hemos sido llamados para ayudar a aquellas mujeres y niños vulnerables que encontramos en nuestro camino. Y aunque no crean, también es nuestra responsabilidad ayudar a aquellos abusadores que están con el deseo de quebrar, ¿verdad? De romper con esos patrones violentos. Y yo quiero compartir una historia con ustedes. Hace ya muchos años, cuando estaba haciendo mis horas sociales para la universidad, yo estudié ciencias políticas y entonces estaba trabajando para una organización, y una de las organizaciones que estaba siendo asistida por la organización a la que yo estaba trabajando, estaba ayudando a mujeres que habían sido desplazadas y traídas a este país como refugiadas políticas. Entonces, a través de una amiga, conocí a una señora muy simpática de Ruanda, con una sonrisa preciosa. Era uno, no sé si ustedes han conocido de ese tipo de personas que entran a un cuarto y lo alumbran, ¿verdad? Lo prenden. Esta señora era una de esas personas especiales, ¿verdad? Que alumbraba el cuarto, muy simpática, muy chistosa, ¿verdad? Y a todos nos gustaba conversar con ella. Y ella era una de esas mujeres que había sido desplazada, ¿verdad? De su país, y que había sido traída como refugiada política, y estaba trabajando en la institución. Y ella comenzó a contarme su historia. Y déjenme decirles algo, mis hermanos. La historia de esta mujer no es apta ni para una película, ni mucho menos como para un libro. Como la vida de esta mujer realmente es como lo más horroroso que yo he conocido en mi vida. Ella estaba viviendo en una región de conflicto en Ruanda. Había guerra civil, ¿verdad?, entre dos tribus, y entraron a su village, a su aldea. Muchas gracias, muy buena traducción. ¿Sí? Entraron a su aldea. Los enemigos entraron a su aldea, y mis hermanos la violaron por 24 horas, violaron a su mamá, violaron a sus niños, como no puedo ni comenzar, porque realmente siento como que se me desgarra el corazón. Algo terrible, terrible. En conclusión, mis hermanos, ella fue la única que sobrevivió de su casa, ¿sí? Que quedó con vida después de ese ataque masivo. Y ella me estaba contando que cuando ella llegó a este país, ¿verdad?, y comenzó a trabajar con esta organización y aprendió el idioma, ¿verdad?, y esto y lo otro, a su organización llegó uno de sus violadores. Y se vio cara a cara, mis hermanos, con uno de sus violadores. ¿Y sabe qué hizo esta mujer?